Entonces, nuestro tema se denomina factores biopsicosociales que influyen en el aprendizaje y que puede ser facilitarlo o inhibirlo. Primero, para abordar este tema, tenemos que hablar de la psicología educacional y tratar de entender un poco de se trata, ya que es un tema que no tiene un objeto de estudio bien definido. Ya a comienzos del siglo XX, eh, Edward Thorndike lo propuso como una ciencia intermedia entre la psicología y el arte de la enseñanza. Y ya podremos imaginarnos las contradicciones que supone tratar de hacer algo más científico con un arte que es como más de expresión natural, eh, humana, con ciertas libertades, versus lo que es la ciencia, que es algo más con un método estricto y tratar de comprobar eh, hipótesis. Y los principales problemas que se pueden identificar es que cuando comenzó siempre se trataba de llevar como desde lo que una experiencia de laboratorio hacia hacia un contexto real. Y esta dirección fue la que trajo muchos problemas porque no se resolvían los problemas que realmente se daban en la práctica educativa. Eh, Sin embargo, a lo largo del siglo XX, se pudo notar un cambio sustantivo y valorable en el sentido de cómo se empezó a tratar este tema de la psicología educacional, ya que empezaron a reducirse los artículos que hablaban de la conducta y empezó a reemplazarse por lo que es la cognición. En ese sentido, ese cambio de conceptualización igual tiene sus grandes consecuencias y vamos a tratar de profundizar en esto, gracias a guiado más bien por el manual de psicología educacional que propone la doctora Violeta Ariancibia, que es contemporánea en nuestros días. Como pregunta de estudio es esta. Consideramos que nuestro rol como futuros docentes y las prácticas educativas que experimentamos, ¿cómo podemos mejorar el proceso de enseñanza, aprendizaje en contextos diversos? Para ello, contamos con estas cuatro variables. Las características psicológicas del niño, el ambiente familiar que rodea al niño o niña, el manejo de la clase que efectúa él o la docente y la interacción académica social del docente-estudiante. Bueno, para empezar a ver estos conceptos, o sea, ver los temas que estábamos viendo, la autora habla de estos cuatro conceptos a lo largo de todo del texto y son el autoconcepto, la autoestima, la motivación y el locus de control. El autoconcepto se refiere a la idea de uno mismo, conociéndose los aspectos que están dentro de uno. La autoestima tiene que ver también con el autoconcepto, pero del modo de la valoración propia también que uno le da a estas características internas, que puede ser positiva o negativa, dependiendo también del criterio también que se esté generando también dentro de la persona. La motivación, que aquí planteamos que hay dos tipos de definiciones, que una plantea que la motivación es el resultado de satisfacer nuestras necesidades e inquietudes propias, y la otra definición es que también resulta de lo que nosotros creemos que es beneficioso para nosotros, y por eso también obviamente es como un área de interés. Y también el locus de control, que es la percepción que tiene una persona sobre el grado de control sobre alguna situación o ambiente. Estos cuatro conceptos lo habla y lo relaciona durante todo el texto. Como primera variable respecto a la psicología del niño,
tenemos la autoestima, la cual se va desarrollando a medida que el individuo va creciendo. Y en los primeros años escolares, esto se ve como la autoestima se ve influenciada por el aspecto y características físicas que tiene el individuo. Después de los 7 años, comienzan a compararse con sus compañeros, con sus pares, ya sea como soy mejor que tú o cosas así. Y luego el foco de autopercepción que tienen se va desplazando desde lo que suelo hacer con lo que realmente hago bien. Como un punto igual importante son aquellos niños con trastornos del aprendizaje, los cuales aquí podemos ver que según Cunningham y Volcker, los dividieron en 3 grupos. Los niños con trastornos de aprendizaje, pero sin trastornos emocionales, los cuales su autoestima no tiene diferencia con respecto a los que no presentan dificultades de aprendizaje. Por otro lado, los niños con tendencia ansiosa depresiva, los cuales son asociados como a dificultades para aprender, suelen tener una autoestima más baja que los niños en general, debido a que por estas mismas dificultades que tienen para aprender, están constantemente fracasando o tienen muchos fracasos, lo que hacen que tengan una autoestima más baja. Por otro lado, también están los niños que externalizan sus conflictos. Esto ya sean como problemas de conducta, comportamiento hostil o tendencias antisociales. Y estos presentan una autoestima significativamente menor que el resto de sus pares. Otro punto, ya tenemos como el autoestima, otro es el locus de control y rendimiento académico, que es la percepción que tiene una persona del control que tiene sobre su entorno. Está el predominio interno, que son las personas que suelen tener más iniciativa propia, ser más persistente, ya que es el resultado de ya que en gran parte del evento de su vida son consecuencias de sus esfuerzos, perseverancia o habilidad. Por otro lado, el predominio del locus de control externo suelen tener más desesperanza en sus tareas, atribuyen las cosas que suceden como por suerte, y también, en contraste de lo anterior, tienen menos persistencia en lo que hacen. La motivación es el efecto de la motivación. El efecto de la motivación es el rendimiento. Se encuentra modulado por la percepción de los estudiantes acerca de cuánto control tienen sobre sus resultados académicos. Ya sea como, por ejemplo, si un estudiante piensa que yo puedo sacarme así como un 7, poniéndolo como ejemplo, el niño se verá como más motivado. Y al respecto de esto tenemos 2 tipos de motivación, ya sea la intrínseca, que es aquella motivación que existe en ausencia de refuerzo externo, es algo más interno del niño. En cambio, la extrínseca es cuando tiene alguna recompensa de alguien externo, así como si te sacas una buena nota, te vamos a regalar un 7, o no sé, depende ahí de cada caso. Bueno, a continuación, tenemos otro tipo de factor también que ayuda al aprendizaje, que es la estructura familiar y cómo afecta al niño o la niña. Eh, Esto es súper importante igual. El texto igual habla harto de esto de la familia, porque son las primeras relaciones interpersonales que tiene el niño o niña. La primera
las primeras como instancias donde aprende el niño a interactuar con la sociedad y también cómo autorregularse, también autoconceptualizarse, y también tiene que ver mucho con el autoestima, que yo creo que uno de los conceptos más importantes a través del aprendizaje es la autoestima. Bueno, dentro de las estructuras familiares podemos contar tres tipos de familias, que es la familia intacta, que podríamos dar un ejemplo que es como la familia típica convencional, que están los dos papás presentes durante todo el proceso de crianza y educación del niño o niña. La familia reconstituida, que es cuando los padres se separan y después se juntan nuevamente con otra persona y obviamente intentan hacer una familia constituida, por eso se dice reconstituida, porque se reconstituyen. Y la familia uniparental, que solamente tiene una de las figuras paternas presentes. Aquí también podemos ver a los lados unas flechas que relacionamos que a mejor nivel de constitución familiar también hay un mejor rendimiento académico. Esto tiene que ver también por los tipos de refuerzos positivos del niño en cuanto al afecto, a la interacción con los padres, y obviamente vamos a tener esta relación de que mientras mejores relaciones los niños tengan con sus padres, también van a haber un aumento en el rendimiento escolar, van a haber una mejor adaptación social dentro del contexto escolar, y también menor riesgo a la deserción, que está al otro lado de la flecha. Se encontró también la relación que mientras más vulnerable, entre comillas, la familia, también va a tener mayor tasa de deserción escolar. Em, También podemos mencionar que la familia reconstituida es un campo igual amplio, porque hay muchas variables que también, como había dicho Carlos, no son todas totalmente estudiadas, ciencia cierta, porque hay muchas aristas también desde donde se puede ver. Tanto este campo es como un área multidisciplinaria. O sea, aún no hay un consenso tan grande, pero aún así se pueden develar algunas como situaciones que se dan dentro de la familia reconstituida, y podemos mencionar que puede afectar positiva o negativamente esta reconstitución familiar. ¿De qué depende? Va a depender obviamente de las personas que van componiendo la familia. Si el niño o niña puede generar un buen apego con su padrastro o madrastra, obviamente va a haber como un tipo de rehabilitación, lo hablan más o menos en esos términos, en cuanto a lo que es la autoestima y el interés. Mientras que si no hay un buen apego entre el padrastro o madrastra con el niño o niña, eh, aumenta la tasa de disminución de lo que es la autoestima y por ende también va hacia el interés, que también disminuye, y obviamente va disminuyendo también el rendimiento escolar y la deserción escolar. Pero también hay algunos casos de los que aumenta, también tiene que ver mucho con el tipo de padrastro o madrastra que se tiene. Entonces también es todo como muy variable en esta parte de la estructura familiar, por lo menos reconstituida. Ya. También dentro de las estructuras familiares también podemos ver cómo influyen los estilos de relaciones familiares. Entonces también vamos a tener otra relación que mientras más apoyo familiar, más afecto, un ambiente grato que sea positivo, que sea tranquilo, que sea contenedor del niño y que también sea un tipo de familia que sea organizada dentro de su estructura, vamos a tener también una relación que va a tener mejor autoestima, este niño o niña va a tener mejor interacción social y por lo ende también, como ya había mencionado, también va a tener mejor rendimiento académico. Y por el contrario, si no hay tanto apoyo familiar, no hay tanto afecto, el ambiente es más tenso, no es tan grato, no es tan acogedor, la familia es más dispersa, es menos organizada y también puede ser muy controladora también incluso, que también puede ser eso del ambiente grato, porque si a lo mejor es muy controladora puede ser muy hostil incluso, o si no es controladora, al contrario, es muy flexible y no se preocupa tanto del niño, también va a haber una disminución del apoyo familiar y también genera una menor autoestima
y una menor interacción social, ya que estos niños también van a estar más inseguros de sí mismos. Y por ende también genera una disminución en el rendimiento escolar. También podemos identificar la influencia de la actitud y conducta de los padres en la educación en cuanto a lo que es el ambiente familiar. Entonces, aquí nosotros desglosamos varios tópicos. Lo voy a ir definiendo al tiro para no dar una vuelta tan grande. El nivel educacional de los padres también es una variante que influye positiva o negativamente. Más que nada, es como un poco más lógico de pensar que si los padres, mientras mayor nivel académico llegan a alcanzar, también se espera que el niño también pueda tener mejor éxito académico, ya más que nada igual como por la, la proyección que también los padres le tienen al niño. Es como que uno igual como papá quiere que los niños sean mejor que uno, entonces si uno ya, por ejemplo, alcanza un nivel superior, obviamente quiere que sus hijos también alcancen un nivel superior. Y también nosotros somos como referentes de nuestro hijo. El interés pedagógico, que independientemente tiene que ver si los padres son profe o no, más que nada a lo que habla es que los padres tienen un interés para enseñar y transmitir conocimientos a sus hijos. Esto obviamente también es un factor también que es determinante para el niño, porque mientras más nosotros interesados estemos en enseñarles cosas, también obviamente puede haber un aumento también en el rendimiento. Ya sea, por ejemplo, teniendo material que estimule el aprendizaje, la demostración del compromiso también dentro del colegio, eh, y el compromiso personal también que uno puede transmitirle al niño también en cuanto a lo que es el estudio, puede favorar obviamente al niño. También hay casos dentro de esto de este interés pedagógico, obviamente tiene que ver como con los recursos también educacionales, que eso lo voy a ver en el cuarto punto. También podemos ver lo que es si la familia es aprensiva o reflexiva. Esto igual lo había tocado con el tipo de ambiente familiar, si es grato o no, porque los padres que son más aprensivos, o incluso no tan aprensivos, pero más hacia lo despreocupado, tienden también a disminuir el rendimiento académico. Y también obviamente hacen que el foco como de aprendizaje sea extrínseco con estas actitudes, que sean aprensivas o demasiado desinteresadas. Mientras que si son reflexivos, los padres obviamente tratan de velar que el niño tenga mejor autonomía, que tenga mejor autocontrol, y eso obviamente va generando como refuerzo positivo para el rendimiento del estudiante. Va directamente con la motivación y la autoestima. Los recursos educacionales en el hogar tiene que ver también con el interés pedagógico y se basa más que nada como la familia también invierte en la educación del niño, ya sea puede ser por colegio, como establecimiento, o también como había mencionado anteriormente con los recursos que tiene como educacionales para el mismo niño. También hay un estudio y hay una variable que si hay demasiados recursos educacionales en el hogar, el niño también va a haber un efecto como contrario, que va a tener menos interés por aprender. Y también si hay muy pocos, también hay una variable negativa de esta misma índole. Entonces, más o menos, hay que ir como tratar de mediar estos tópicos para no ir como de un extremo o al otro. Entonces, mientras se ha como demostrado más o menos dentro de las investigaciones, que son muy amplias, que mientras más regular es la familia y los estímulos también son más mediadores que conductistas, se obtienen mejores resultados. Y esto también tiene que ver con el apoyo emocional. El apoyo emocional también es súper importante porque esto es lo que también determina la autoestima del niño. Mientras nosotros más regulamos
su emocionalidad, su conducta también de una forma más reflexiva, también obviamente hay un aumento también de su autorregulación, de sus interacciones sociales y su adaptación también. Y dentro de los aspectos negativos que podemos hablar también son la presión por el buen desempeño escolar, que habla la autora que la presión es un factor negativo y muy determinante, porque la presión hace que el niño se estrese, más que nada, y nosotros como padres también seamos muy autoritarios en cuanto a lo que se espera de él, y por ende la motivación al final se hace externa. Y eso es lo que no queremos, más que nada, que la motivación sea externa. Esta expectativa de buen rendimiento y el refuerzo de las notas. Nosotros, por ejemplo, si somos muy exigentes y cuando el hijo o hija llega con malas notas y nosotros lo retamos o lo obligamos a hacer las tareas, lo obligamos a que termine, estamos fomentando que su motivación se externalice. Más que nada por cumplir, más que nada para que no lo reten, para que pueda hacer las cosas que él quiere. Y debería ser al contrario. Nosotros deberíamos tratar de hacer que nuestro niño o niña, o el estudiante, en este caso nosotros también como profesor, se interese por el estudio, dándole metas o desafíos que sean interesantes, y no viéndolo de un punto de vista de que hay que enfrentarse a algo, sino que hay que tratar de ver de la mejor forma cómo podemos abordarlo. También podemos mencionar la orientación motivacional de la familia. Eso también estaba bien, era con lo que estaba hablando, que define con los padres con autoridad, que son familias apoyadoras, que se basan más que nada en la autonomía, en la educación como parental, que sea reflexiva, ¿cierto? Y van a generar una motivación intrínseca, que más que nada lo que es que el propio niño o propio estudiante tenga su motivación interna por descubrir, explorar, desarrollarse como persona. Eh, y obviamente eso va a generar un buen desempeño académico. Mientras que los padres autoritarios y los permisivos van a generar este efecto contrario. Entonces siempre con los refuerzos como excesivos o incipientes de estos padres, obviamente van a determinar una motivación extrínseca. O sea, quiere decir que el niño siempre va a tratar de buscar motivaciones externas a él para poder aprender. Como ya lo había dicho, como tratar de cumplir con mis papás para que no me reten, cumplir con el profesor lo que él quiere para que me ponga la nota y así tampoco no tenga problemas y cosas así. Esto también es súper determinante porque más que nada se basa en la autonomía del niño. Y si el niño no tiene autonomía, lamentablemente como que no va a rendir igual después dentro de una inserción ya social más cuando esté más grande, porque cuando ya sea como independiente, no tenga estos estímulos externos, que son los padres o la escuela, no va a rendir socialmente. Va a tender a tener conductas que no sean las más óptimas para una persona que se espera como una persona como bien adaptada dentro de la sociedad. Bueno, como ya mencionamos, en los temas propios del niño o niña, también cómo su entorno familiar influye. Ahora vamos a pasar a la parte donde más influye la escuela, principalmente el profesor. Y en Latinoamérica tenemos un par de investigadores que sostienen que la calidad de una determinada escuela tiene que ver con el comportamiento del profesor. Y para un poco empezar a desglosar estos términos, vamos a definir entre lo que es un profesor que consigue como los resultados, digamos, en, en una evaluación más bien cuantitativa del porcentaje de logro de sus estudiantes, y los que obtienen peores resultados, que es decir, que pocos o casi ningún estudiante logró un aprendizaje efectivo o significativo.
Entonces, se caracteriza a un profesor efectivo en contraste con un profesor poco efectivo o inefectivo. Para esto, se define que el profesor efectivo presenta comportamientos positivos en relación a promover el entendimiento académico y siempre en miras a que sus estudiantes logren los aprendizajes. Ahora vamos a entrar a caracterizar lo que sería un profesor efectivo y subdividiendo en factores que son directos e indirectos. Por el lado de los factores directos, vamos a estar ya en el terreno, digamos, de ejercicio del profesor, que serían las acciones que realiza en la interacción con sus estudiantes. Es decir, el clima grupal que puede generar un profesor dentro de un aula, o una profesora, obviamente, el liderazgo académico que puede generar en cuanto al dominio de su área y cómo transmite eso. Y por el lado de los factores indirectos, son más bien las características del profesor como persona, como tal, como profesional, y sus antecedentes. Para esto, voy a profundizar un poco en los factores indirectos, ya que tienen que ver, por una parte, con la vocación, que tiene que ser puede ser entendido, perdón, como el compromiso profesional que tiene. Incluso un autor, McKean, lo relaciona con el concepto de entusiasmo que tiene por su ejercicio. Por otra parte, los rasgos personales que pueden, los rasgos personales que inciden en cómo el profesor comprende a sus estudiantes, se preocupa y con qué naturalidad actúa frente a ellos. También es importante en el aprendizaje tomar que el profesor o profesora tenga una responsabilidad personal con el aprendizaje de sus estudiantes, que esto es una cualidad que la tendencia que muestran los estudios es que mientras más responsablemente se tome el aprendizaje de sus estudiantes, tiene mejores resultados y por lo tanto se puede considerar como un profesor o profesora efectiva. Por otra parte, también está la capacidad de hacer su materia entretenida e interesante. Y de esta misma forma, como mencionábamos los conceptos de motivación, autoestima, eh, para meterse en la parte más teórica más del conocimiento, el estudiante necesita de que se le despierte esa curiosidad, un interés por explorar y por tratar de ahondar en su conocimiento de los temas particulares que un profesor pueda tratar de transmitir. Entonces, esto es súper importante y también como en la interacción que tiene con su alumno, que se recomienda, porque los estudios así lo muestran, que las tendencias son claras, que cuando son los profesores como acogedores, cercanos y con llegada a sus alumnos, obtienen mejores resultados académicos. Por lo tanto, se consideran profesores más efectivos o efectivas. Y tiene mucha relación con lo que tiene que ver con los puntos anteriores que mencionaban mis compañeros. Por otra parte, también influye en el dominio de los contenidos y con qué seguridad se transmiten esos contenidos. ¿Por qué el dominar los contenidos es importante? Porque permite realizar las divisiones o parcelaciones en función del contexto educativo. Es decir, puede hacerlo de manera un poco más metódica el proceso
y así facilita según los niveles que vaya desarrollando de comprensión en sus propios estudiantes. Y esto le genera otras ventajas, como por ejemplo, poder más fácilmente establecer relaciones entre una cosa un poco más abstracta, que de repente no es tan real para los estudiantes, y pueden relacionarlo con situaciones de la vida cotidiana, y de esa manera hacer este acercamiento entre el conocimiento que quiere transmitir el profesor y la significación que va a transmitirle a sus estudiantes. Y también se ve beneficiado por otro tipo de relaciones, como son que puede, mientras mejor maneje su contenido, puede tener relaciones con disciplinas afines y también eh, entregar adecuadamente sus conocimientos, considerando siempre el contexto educativo en el que se desenvuelve. Para continuar, vamos a ver que existen múltiples estilos de enseñanza y que diversos autores lo clasifican incluso, pero vamos para no profundizar en la, en la caracterización de cada autor, más bien vamos a ver de qué factores dependen estos estilos, que son, por un lado, los métodos que utiliza, las actividades que propone, la interacción con sus estudiantes, los medios y materiales con los que dispone, también qué tanto fomenta la autonomía o no, que ya, como se decía anteriormente, es un factor esencial eh, para el rendimiento académico al fin y al cabo, y qué tanta responsabilidad eh, adquiere con su propio aprendizaje el estudiante, y que en el fondo el profesor le puede eh, fomentar o también desincentivar en alguna medida. Y por último, también depende de el grado de reflexión y cuestionamiento que el profesor realiza y que también invita a sus estudiantes. Si el profesor es poco reflexivo, muy probablemente va a invitar a los estudiantes a ser poco reflexivos en, en consecuencia. Por lo tanto, hay una menor autonomía y, bueno, peores resultados académicos, se podría decir. Eh, el- ¿Qué otra cosa me queda en el tintero? Ah, en una investigación en Latinoamérica eh, se dice que la, la atribución de éxito y fracaso que toma el profesor con el aprendizaje de sus estudiantes es una función del rendimiento de sus estudiantes. Es decir, mientras más el profesor se responsabilice, eh, tenga mejor vocación, como decíamos, y tome con mayor responsabilidad el aprendizaje de sus estudiantes, tienen mejores resultados, son más caracterizados como efectivos. Si bien no hay un estilo que sea mejor que otro a priori, porque cada uno depende de las condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como vemos aquí, hay un par de variables, que incluso podríamos agregar otro par, que condicionan el proceso. Entonces, no hay un estilo mejor o peor a priori, sino que siempre hay que contextualizar y ahí toma relevancia cuál es el objeto a aprender y las características propias del estudiante y del educador. Entendido este estilo como un continuo, eh, estas características que aparecen aquí se complementan entre sí y eh, el profesor tiene que tener la capacidad de adecuarlas al momento de
planificar su proceso de enseñanza-aprendizaje. También el autoestima del propio profesor incide en el rendimiento que va a lograr, porque los estudios demuestran que si el profesor tiene baja autoestima, el rendimiento de sus estudiantes disminuye, así como también afecta el autoestima de los propios estudiantes. Entonces es un tema súper delicado y complejo igual de visualizar. Y así como los que tienen mejor autoestima obtienen mejores resultados académicos sus estudiantes y también desarrollan una mejor autoestima los propios estudiantes. Para ir ya finalizando, hay otro punto que trata de las expectativas sobre el éxito y el fracaso de los estudiantes, que también lo mencionaba Lucas, en que los padres pueden tener estas expectativas, pero también el profesor puede incidir en ello, porque estas expectativas a la larga determinan conductas en los profesores o profesoras y que a su vez determinan el comportamiento de los estudiantes y cómo ellos responden a esta propuesta del profesor dadas las expectativas que se planteó desde un comienzo. Y también para mencionar otro punto, se recalca que existe una necesidad de mejorar los procesos de perfeccionamiento docente. Es decir, que también hayan más espacios para que los profesores se especialicen y trabajen en colaboración con sus pares. Y eso es algo que tenemos al debe actualmente, según lo que muestran las tendencias estadísticas. Y por último, la relevancia de generar profesores pensantes es fundamental, ya que el poner en cuestionamiento sus propias prácticas hacen que puedan adaptarse mejor y tener mejores resultados a la hora de ser como evaluados y, también de tomarse su profesión con responsabilidad. Por otro lado, retomando la idea de los niños con trastornos de aprendizaje, debemos como profesores, o tal vez padres o amigos, debemos reforzar la autoestima de estos niños, ya sea como vimos en la presentación anterior de la semana antes pasada, que cada cual tiene inteligencia múltiple. O sea, si aquí estos niños tal vez tienen como habilidades más deportivas, esas hay que reforzarlas. O artísticas, en este caso como es música, tenemos que aprovechar eso y reforzar su autoestima por medio de esta, ya que igual se estima que entre el 2 y el 10% de la población se ve afectada por algún tipo de estos trastornos. Bueno, entonces, adentrándonos en esta área de ya nuestro rol como profe de música, eh, podemos identificar que la música claramente es una herramienta de aprendizaje. Podemos mencionar que la música, al ser un área artística, influye obviamente en los medios de expresión, los medios de comunicación también, y es una herramienta para poder ir desarrollando aún más las habilidades cognitivas, las habilidades motoras, ya que hay que ejecutar instrumentos, y también es un proceso como psicomotor, y también obviamente al ser una expresión así como de uno mismo, que la música
es como inseparablemente de las emociones. Obviamente también hay un trabajo que también se puede hacer en cuanto a lo personal y también a lo social, como grupos de estudiantes y también por los estudiantes individuales. Entonces podemos identificar que la música igual es un facilitador de la enseñanza. Lo podemos identificar desde la música para niños, donde te enseñan los colores con algún tipo de canción, y de ahí para adelante. Entonces aquí pues, nosotros citamos a Bernabé, que dice que el proceso de creación musical da lugar a situaciones comunicativas que no quedan limitadas a las palabras, ya que favorece la comunicación de emociones. Entonces nosotros con la música podemos comunicarnos sin necesidad de tener un lenguaje verbal. Entonces podemos, por ejemplo, incluso tratar con niños multiculturalmente y también con algún trastorno del habla y de cualquier tipo. Entonces, podemos obviamente utilizar la herramienta. Nosotros tenemos igual una facilidad ya como profes de música, y ahí debería ser nuestro enfoque también, eh, nuestro enfoque pedagógico, en desarrollar también una educación emocional para reforzar la autoestima también y las interacciones sociales, que ya se ha demostrado con todo lo que hemos hablado atrás, que son como factores determinantes en cuanto a lo que es el rendimiento escolar. Sin autoestima no hay mucha motivación, y esta motivación también, junto con esta autoestima, obviamente no generan buenas relaciones sociales y tampoco adaptaciones tanto escolares, adaptaciones sociales y también obviamente la inserción en un mundo social más independiente. Entonces nosotros tenemos que sí o sí, de alguna forma, ver la generalidad, obviamente, dentro de tantos estudiantes que a lo mejor vamos a tratar de obviamente ir reparando emocionalmente estas cosas, ya sea proponiendo, por ejemplo, alguna didáctica que tenga que ver con alguna, algunas expresiones de la música, como la interpretación, o la composición también, que tiene que ver como con el desarrollo de la creatividad, que también son refuerzos como estímulos de la emocionalidad y la autoestima. Tratar de también, obviamente, nosotros como profesores también reforzar positivamente los logros de los estudiantes, a pesar de que le pueden costar más o menos. Ahí también va un poco más que nada como con el rol docente que había hablado Carlos igual. Nosotros como profesores obviamente no podemos como infravalorar a los estudiantes y pensar de que no van a lograr algún tipo de cosas. Al contrario, tenemos que siempre tratar de ponernos nosotros primero como docentes, unas metas altas, pero logrables también, de expectativas de los alumnos. Porque si ponemos metas muy arriba, también a nosotros también nos vamos a decepcionar, y obviamente nuestra motivación propia como persona también va a afectar a los niños. Entonces, la idea es como también de mediar un poco más o menos, como también obviamente apoyándonos en el currículum y los programas educacionales, tratar de obviamente poner algunos desafíos que obviamente se puedan cumplir y reforzar positivamente también estos logros a los niños, tratando de estimularles su gusto por el arte y su desarrollo también expresivo, con esta metodología o esta didáctica también de composición, de expresión instrumental, y grupal o individual. Bueno, ya para ir cerrando, podemos ver que el problema inicial de la psicología educacional persiste de alguna manera, porque también se puede tratar como problemas sociológicos, lo que pasa en la educación, o psicológicos, como hemos ahondado aquí, o incluso filosóficos en algún aspecto. Entonces, el problema inicial del campo de estudio amplio persiste, por lo que eh, hay mucho que se puede seguir investigando al respecto, ya que, como mencionamos, los factores son múltiples y de distintas áreas, de distintas índoles. Eh, en este entendimiento también tenemos que considerar que hay algunas áreas en las que nosotros podemos
incidir más directamente, y la otra es que ya no tenemos un grado de capacidad ni de competencia para incidir, como lo pueden ser el entorno familiar de nuestros estudiantes, que si bien podemos tomar alguna acción y los establecimientos educativos tienen protocolos para atender situaciones conflictivas o un poco extremas cuando hay vulneración de derechos, derechamente, o otro tipo de problemas, nosotros no podemos como ir mucho más allá, más que tratar de apoyar y seguir los conductos regulares. Pero sí podemos incidir mucho en nuestro rol, porque tenemos una responsabilidad profesional que atender, cumplir y tomar con altura ética y moral también. También comprendemos que la autoestima, la motivación y el locus de control son fundamentales en el proceso de aprendizaje. Estos tres influyen directamente con el rendimiento escolar y también se pueden ver afectados estos ya sea en el aula como también así en práctica con padre en el hogar, con la familia. Así que tenemos que tener como bien en claro la importancia que tienen estas tres en el individuo. También, por ya para finalizar, podemos mencionar, como había dicho Carlos, igual que no podemos igual, obviamente, intervenir en cuanto a lo que es como el contexto familiar, pero también, obviamente, nosotros como nuestro rol docente, que tiene que ver como lo que es lo ético, nosotros podemos, obviamente, llamar a reuniones de apoderado, por ejemplo, donde podemos plantear algunos temas de convivencia y tratar de mediar obviamente esto, pero más que nada siempre desde un punto de vista externo, siempre aconsejando, tratando de guiar a los padres siempre en este sentido como a una mejor orientación y motivación familiar. Pero más allá de eso no podemos, más allá que reforzar nosotros al estudiante en nuestro ambiente para incentivarlo, más allá y aconsejar, como había dicho a los padres, no podemos hacer más allá de eso. Igual, obviamente, en ese contexto podemos siempre identificar que la familia siempre es un determinante más importante que incluso la escuela misma, porque son, como había dicho yo en un principio, son como las bases sociales, las primeras interacciones que tiene, los primeros estímulos también que tiene. Entonces, eh, siempre es importante como reforzar al niño desde su base, que es la familia, donde es la primera parte afectiva que tiene. Claro. Entonces, tenemos que tratar de ir, como bien se mencionaba, mediando en las situaciones, porque los extremos que mencionaba Lucas, por ejemplo, en las familias que son muy aprensivas o muy estrictas, eh, suelen tener peores resultados académicos. Entonces, siempre hay que tratar de buscar el punto de equilibrio entre lo que se presenta y lo que vamos a proponer. Siempre vamos a estar condicionados por el contexto, pero podemos buscar la alternativa como mejores según estos conocimientos que, que tenemos de las tendencias que demuestran la investigación. Bueno, y para invitar un poco a la reflexión y a la discusión, nos gustaría preguntar si es que tienen algún factor que le haya llamado más la atención que uno, o si es desde su experiencia consideran que hay unos más relevantes o menos relevantes que otros. Y eso para cederles la palabra, si es que alguien quiere opinar, comentar, sugerir. Hola, cabres. Buena. Oigan, le salió bacán. Muchas gracias. Yo quería comentar, bueno, igual me llama la atención cómo
el factor, el último que dijeron, en el que los papás no pueden, o sea, no podemos interactuar directamente con el núcleo familiar. Y me llama mucho la atención porque lo que entendí harto de la teoría es que al final las emociones y las emociones positivas son lo que refuerzan un aprendizaje sano en los alumnos, po. Pero ahí ya nos vamos a un plano que sale de las 8 horas diarias que puedan estar en el colegio ellos, po. Ya está toda su vida por medio y igual me pregunto un poco hasta dónde llega el rol del profesor ahí. Justo hoy día en la mañana vi un comentario en una página de Facebook en un grupo de profes en el que estoy, que un profesor decía que en su colegio como que ya les estaban obligando, él decía que los obligaban como a intervenir en el plano emocional de los alumnos y a estar presente y llamarlos. Igual el profesor decía que esto él lo sobrecargaba con el trabajo online, con todo, que estaba para embarrar. Pero ya el colegio le pedía que se metiera en el plano socioemocional. No sé, pues, ¿qué opinan de eso? ¿Hasta dónde llega el rol del profesor realmente? ¿Y hasta dónde podemos llegar? Yo podría quizás mencionar que no creo que sea una buena práctica ni como política educacional como institucional, ni como nosotros como docentes, porque obviamente no somos quien, obviamente, para inmiscuirnos en la familia de cada estudiante. Podemos sí tener conocimiento del contexto educacional de cada estudiante, y también yo creo que debe ser nuestro rol también como docente, ya que tratamos con estos niños. Y más también lo que yo había dicho, tratar de aconsejar a los padres y todo. Pero ya si vemos, por ejemplo, actitudes que son, o conductas que son demasiado violentas, por decirlo así, o que afecten de manera muy determinante la psicología interna del estudiante, debemos nosotros, como nuestro rol docente, debemos, por ética, tratar de hacer el conducto regular de lo que es como un plan de acción de los establecimientos que tienen para ayudar a la vulneración de derechos de los niños. Cada institución tiene como un protocolo interno de cómo actuar en frente a estos casos de vulnerabilidad escolar y también familiar, donde se lleva a instancias donde están las policías, donde ahí tienen que investigar e intervenir. Esa es la única forma ya como que podemos ya como intentar lograr intervenir directamente en la única familiar, que sería como ya como con los términos ya más legales, que tienen que ver con los derechos del niño, los derechos humanos, incluso también que son como inherentes a las personas. Entonces nosotros como docentes obviamente debemos velar porque los estudiantes también tengan una educación de calidad, así tanto como los padres también tienen que velar que los niños también tengan una educación de calidad. Claro, frente a eso se presenta la necesidad de contar con especialistas en otras áreas, que no sea la educación, que es donde nos queremos especializar, que también asistan en estos casos más complejos, como son, no sé, pues en este momento igual estamos en un contexto de pandemia que cambió todas las situaciones, prácticamente los planes de acción ya algunos quedaron obsoletos u otros inútiles, porque no están en el contexto que para los que se fueron diseñados. Entonces igual es una situación compleja, pero podemos más que comunicar y tratar de contener y apoyar ahí a los niños. Tenemos ya igual que pedir asistencia especialista de otra área que no es la que nos especializamos. Sí, aún así, igual habíamos reflexionado igual que obviamente si nosotros como profe, por más que tratemos de hablar algunos temas, por ejemplo, de mejorar quizá algún tipo de convivencia familiar o estímulos familiares, por ejemplo, en caso de que, no sé, pues los padres no estimulen demasiado al niño y por algo también hay una disminución también en su rendimiento, eh, no podemos obviamente obligar a los padres, pues y al final igual la última palabra siempre la van a tener ellos hasta los términos legales, que es de lo que había hablado. Entonces, insisto, vuelvo como a esta como hipótesis que había tenido de que la familia igual es como lo más trascendental para una persona. El núcleo que sustenta su emocionalidad, su motivación también, su autoestima. Entonces, siempre hay que tratar de tenerle un clima como propicio y óptimo, obviamente,
y familiar para que este estudiante sea lo más óptimamente posible mejor en cuanto a sus relaciones sociales y académicas. ¿Algún otro comentario? Yo quisiera comentar un punto que me pareció bien interesante y que es importante igual, el tema de la estructura familiar, en cómo afecta al niño, porque creo que es un tema súper importante y variado, además de los ejemplos que pusieron ustedes como la familia intacta, reconstituida, uniparental y todo eso. También existen opciones como la ausencia de padres por ejemplo, no sé, porque se preocupen del niño los abuelos, pero a lo mejor el abuelo ya está mucho más viejito, entonces no existe la importancia o la enseñanza, ¿cómo decirlo? Directa, sino que es como una preocupación por tenerle, no sé, por el desayuno, la comida, pero fuera de eso quizás ya está ausente esa enseñanza. O también, no sé, puede existir la variante de que hasta cierto tiempo tuvo a sus padres y en algún momento ya no. Entonces, cómo afecta todo esos cambios drásticos o el crecimiento sin un padre o sin una madre o con los dos o sin ellos? O quizá puede ser también una familia intacta que esté el padre, que esté la mamá, que estén los hermanos, pero no sea una buena familia, no sea un buen matrimonio, que los padres no se lleven bien, que exista violencia, puede ser. Hay muchas variantes, hay muchas cosas que pueden afectar y eso lo encuentro un punto súper importante. Y bueno, además del tema del docente y todo eso, es como dicen la frase cliché, todo parte en casa. Entonces, eso igual es importante y un punto que me pareció bien, ¿cómo decirlo? Como emocional igual. No sé qué piensan ustedes o cómo lo vieron ustedes dentro de su trabajo. Sí, es súper relevante el- este tema de la composición familiar y adquiere especial relevancia, como dices tú, en los momentos de crisis, cuando se generan las rupturas o cuando hay problemas más severos, como que adquieren especial relevancia esta contención socioafectiva, que de alguna manera el estudiante puede encontrar en la escuela si es que se si es que él tiene ya como una motivación y un, una autoestima desarrollado, puede encontrar un espacio en la escuela donde expresarse, porque en esos momentos de repente eh, en la casa quizás no se da el espacio para que exprese cómo él vio la crisis. Entonces, en ese sentido, igual eh, es complejo el, el tema de la composición familiar. Incluso es más complejo aún cuando la moral del colegio y la institución es un poco más conservadora, porque de repente se hacen hasta tabú hablar de ciertos temas y el niño menos aún puede expresarse. Claro, en ese sentido, podemos igual más o menos como identificar que hay dos componentes igual de lo que hace que el niño tenga como refuerzo positivo lo que es como su autoestima también en la motivación, que entonces te habíamos hablado que la familia, que igual es súper importante, y también la escuela, que también es importante porque el estudiante pasa la mayor parte del tiempo ahora por el sistema actual eh, dentro de ella. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, es que igual, claro, si hay contextos familiares que son como más incipientes, ahí el colegio debería obviamente tratar de tomar más protagonismo en cuanto a estos refuerzos, tratar de incentivar más al alumno eh, para estudiar, para reforzarle positivamente, que él puede ser capaz de cosas y tratar de contenerlo también emocionalmente. Y ahí también es donde como los profesores jefe también interactúan también con el estudiante
Y eso lo puede ir identificando también como, por ejemplo, con las reuniones de apoderados, con las situaciones que se pueden llegar a dar, donde, como ya se había dicho anteriormente, que el profesor igual tiene el deber de también conocer el contexto educacional del alumno, porque así se puede también relacionar de una mejor forma con él. Entonces, si él tiene algún tipo de carencia, también tratar de él como docente y también respaldado por la identidad educacional en la que está trabajando, también tratar este tema para poder también desarrollar, tener un mejor desarrollo de la persona en cuanto a lo que son estos niños que tienen estas como carencias, o no sé si no necesariamente carencias, pero tienen estas como disfuncionalidades familiares. Claro, a lo mejor el niño no va a tener sus papás, pero a lo mejor vive con los dos abuelitos. Igual tiene de cierta forma una figura paterna y una figura materna. A lo mejor también va a tener un buen apoyo emocional. A lo mejor no va a tener estas figuras paternas que son su abuelo, a lo mejor no van a tener la misma como motivación interna también, así como el ímpetu, ya porque eso obviamente están más viejitos, ¿cierto? A lo mejor de incentivar aún más al niño. Pero ahí obviamente nosotros como profe a lo mejor podemos identificar ese contexto y también nosotros como de cierta forma como suplir esas motivaciones eh, para que él pueda también encontrar una motivación intrínseca dentro de sí mismo. Valga la redundancia. Gracias, gracias por la presentación igual. Bueno. No sé si algún otro compañero o compañera tiene otra pregunta. En honor al tiempo, porque ya nos quedan poquitos minutos, solamente me gustaría como agradecerles la presentación, agradecer a quienes hicieron comentarios y preguntas muy interesantes, muy esenciales igual, los dos comentarios con preguntas. Lo que dice Felipe, que se pregunta por cuál entonces el rol del profesor, es algo que hemos conversado, no sé si con ustedes mismos en este curso, en clases anteriores, pero me acuerdo que lo hemos conversado en otros cursos, y es una pregunta que obviamente ustedes como futuros profes se hacen, y que acá surge con fuerza, porque en realidad, en el mismo contexto que planteaba Felipe, se están dando situaciones que tal vez escapan un poco a lo que corresponde realmente dentro del rol docente, y que a lo mejor que aunque el profesor o profesora, por el cariño que tiene a sus estudiantes, pueda querer hacer, de alguna manera el que a un profesor lo obliguen a estar preocupado de las emociones de sus estudiantes, si ese profesor tiene, no sé, cursos durante toda la mañana, toda la tarde, todos los días de la semana, y tiene no sé cuántos estudiantes. El otro día hablaba con una profesora que me contaba que en un curso tenía que hacer 3 horas seguidas, o bueno, 2 horas, no sé, cronologías cuántas serían, a 80 estudiantes de segundo medio. 84 estudiantes. O sea, es como imposible estar atenta a las emociones, a los problemas de cada uno de sus estudiantes, cuando además tiene otro trabajo en otro colegio, con otros tantos estudiantes. Tal vez más probable que un profesor jefe pueda preocuparse y deba, ¿no?, preocuparse como del contexto más pequeño de sus cursos. Pero lo veo como difícil, ¿no? Porque el profesor también, para mantenerse sano, necesita, como hablábamos al principio de la clase, tiempos de descanso. Y el sistema, como funciona, con altas exigencias de horarios, de alto número de estudiantes en cada curso, y con alumnos, como bien decía Christopher, que se da cuenta de que dependiendo de la estructura familiar a la base, y como ustedes lo mencionaron en la presentación, puede haber tanta variedad de problemas distintos. Un niño que pueda estar sufriendo porque perdió a sus padres, o otra niña que pueda estar sufriendo porque, no sé si creo que no lo mencionaron, pero también el maltrato infantil, la violencia que pueden sufrir los pequeños también Lo en sus mencionamos. hogares. ¿Lo mencionaron? Sí. Lo mencionamos en el contexto de que nosotros cuando vemos estas situaciones de vulnerabilidad como de violencia, no podemos meternos directamente, pero sí podemos seguir un conducto regular que tiene cada institución, que tiene que ver como, más que nada, como el Claro, denunciar estos hechos de vulnerabilidad claro. Bueno, con las policías. claro, usted lo mencionó como en la respuesta que le dio a alguien, me parece. Pero
Entonces tenemos situaciones que van desde el maltrato infantil, abusos sexuales y una serie de otros factores que ya, cuando hablamos de eso, hablamos de temas mucho más graves. Hay otros temas que tal vez no mencionaron acá tampoco, que fue cuando los niños están vulnerados también. El término general de vulneración puede implicar muchas cosas. Cuando están consumiendo ya drogas, por ejemplo, ¿ya? Que también obviamente afecta o muchísimo, depende también qué tipo de droga o qué tipo de drogas consumen sus padres, o si sus padres están alcoholizados, o si incluso son padres traficantes de drogas, el contexto como de la población o el lugar donde habitan también influye, porque muchas, y me lo han contado estudiantes también, estudiantes que viven o personas que les toca vivir en lugares donde la violencia es tan grande que escuchan balazos, tal vez no todos los días o algunas veces todos los días, depende de dónde vivan, ¿no? Entonces el nivel de estrés puede ser tan grande que de alguna manera, obviamente, en la capacidad que tiene una persona como profesor o profesora de manejar todas las cosas que les pueden estar pasando a un estudiante, es muy difícil, pero sí es importante estar atento a que todas estas cosas podrían estar ocurriendo, ¿cierto? Yo me voy a quedar, para cerrar, con una idea que la dijeron ustedes en su presentación, y que tiene que ver con los estudios, que se ha visto en los estudios respecto de las características del educador y la importancia de las características del educador. Y dentro de ellas, el hecho de que el educador sea como más cercano, más afectivo, que también tenga una buena autoestima. Lo dije en alguna de las primeras clases, que para nosotros poder ser buenos profesores, que vamos a trabajar con personas, necesitamos trabajar en nuestro autoconocimiento. Y por lo tanto, también necesitamos tener una buena autoestima. O sea, las dos cosas van como de la mano, el autoconocimiento con la autoestima. Si nosotros consideramos que somos inútiles y no tenemos una buena autoestima, por ejemplo, obviamente vamos a transmitir eso, ¿ya? Como bien lo decía, si no me equivoco, o sea, Lucas creo que lo mencionaba, ese tema, y entonces, al revés, un profesor que tiene una buena autoestima va a influir necesariamente en sus estudiantes para que desarrollen una mejor autoestima, ¿ya? Tal vez va a tener una mejor motivación, también como profesor va a tener un mayor entusiasmo, como también ustedes mencionaron la palabra entusiasmo, que es una palabra, yo la encuentro muy bonita, el entusiasmo, algo que pareciera que falta tal vez en nuestra sociedad, no sé si falta en realidad, mucha gente lo tiene, y lo vemos en los niños y en las niñas, ¿cierto? Ese entusiasmo se despierta naturalmente por lo que es la vida, ¿no? Eso necesitamos recuperar y necesitamos a veces con esto de funcionar dentro de lo que es un sistema institucional y donde se nos exigen muchas cosas, podemos olvidar que somos seres humanos, somos personas con afectos, que estamos trabajando con personas que también son afectadas, que tienen afectos, que tienen emociones. Entonces necesitamos mantener nuestro propio entusiasmo, nuestra propia motivación. Si no tenemos una buena autoestima, si alguien de acá se da cuenta que se siente muy insegura, muy ansiosa, etc., entonces tenemos que mirarlo y eso significa que vamos a trabajar en ello para poder ser buenas herramientas, trabajar como que nuestro trabajo sea una contribución como modelos que también seremos para nuestros estudiantes. Entonces me quedo con eso y bueno, podríamos hablar mucho porque son demasiados temas los que presentaron, ¿cierto? De los distintos factores, pero tal vez van a ir surgiendo en las próximas clases y vamos a poder profundizar en algunos más de ellos, ¿ya? Así que eso, muchas gracias por la presentación. Estuvo muy interesante, presentaron varios de las ideas del texto. Solamente así como feedback, decirles que la conclusión, diría que para el resto de los grupos que faltan, que traten de hacer conclusiones, necesitamos trabajar más en la conclusión. Ya ustedes presentaron algunas ideas conclusivas, pero para un trabajo académico necesitamos trabajar más
presentando la respuesta a la pregunta si es que la han hecho. Ustedes pusieron la pregunta, así que fueron como respondiendo. Trataron de relevar algunos de los puntos de la presentación, que estuvo bien lo que relevaron, ¿ya? Pero de todas maneras, lo digo pensando no solo en la presentación de ustedes, sino que en anteriores, que como que es importante colocar conclusiones, ¿no? Vamos a trabajar en las conclusiones, vamos a ver qué es lo que logramos concluir de todo esto que estudiamos. Y ojalá, para los que vienen, yo acá les recomendé que usaran este texto, pero traten de, cuando les digo que aborden diferentes textos, artículos académicos, capítulos de libros, para que vayan integrando la información de los distintos estudios y puedan entonces hacer una conclusión que implique un análisis y una lectura crítica de las distintas visiones. ¿Ok? No sé si me explico, pero como ir profundizando cada vez más en la... Tal vez la fase de la discusión permitió hacer eso a través de las respuestas que ustedes iban dando. ¿Ok? Y entonces esa fase de la discusión es muy importante, que en este contexto, bueno, como la clase es cortita, permitió que solo 2 personas intervinieran. Lo ideal sería que más gente pudiera intervenir. Pero las intervenciones fueron muy buenas, ¿ya? Y las respuestas a las intervenciones fueron también muy buenas. Entonces tenemos que propiciar que sigamos también focalizándonos en eso, ¿ya? Ahora, las preguntas que tienen que hacer al final, traten de hacer preguntas no solo de qué les parece, sino que preguntas también relacionadas con los contenidos, con las teorías, ¿ya? Como que también le saquemos provecho como a la teoría, ¿ya? No es que la pregunta que hicieron esté mal, pero es una pregunta que invita a la reflexión, ¿está bien? Pero no sé si me entienden, bueno, Lucas está moviendo la cabeza, que sí también, si tomamos un concepto, podamos como analizarlo a lo mejor y hacer que sus compañeras, compañeros, puedan como reflexionar más en profundidad en la discusión sobre esos conceptos. ¿Ya? Eso. Muchas gracias, fue muy interesante y en cuanto pueda les doy la nota. Me gustaría que se quede, la próxima semana tenemos la presentación de Antonia Araya, Aileen Pino, Amanda Leighton e Ignacio Figueroa. Acá yo veo a 2 de esas personas. Me gustaría que se pueden quedar conmigo un minuto, aunque ya se nos pasó el tiempo. Eso.